Los fenómenos compuestos, causativos, especialmente tu propia vida. La familia, la gente que te rodea, amigos, enemigos, extraños, posesiones, tu propio cuerpo, todo eso lleva a cabo esa meditación que el Buda nos propone sobre la realidad de todos estos fenómenos. Normalmente tenemos ese pensamiento de apego, enfado hacia todos estos fenómenos. Entonces, y nuestra vida está llena de tantos y tantos problemas, con tantas alucinaciones, tantos conceptos erróneos. Entonces el Buda nos explicó, nos habló de la realidad. No, aquí no estamos hablando de la vacuidad, de la realidad última. Incluso todos esos conceptos que aparecen y problemas que aparecen en nuestra vida, cuando comprendemos la realidad, todo eso desaparece. Por supuesto, estamos hablando incluso a nivel de la realidad convencional. Por supuesto, claro que cuando además tienes en cuenta la naturaleza última de las cosas, te das cuenta cómo todo eso desaparece, todos esos problemas y alucinaciones en tu vida. Este verso, en este verso se explica estos aspectos de lo que el Buda nos explicó. Entonces, ahora cuando lo recite, vosotros meditar en ello. Y el verso dice, como una estrella, una aberración visual, la llama de una vela, como una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. Meditar. Recordar que cuando dice todos los fenómenos condicionados se está refiriendo a como todas las personas, las posesiones, todo lo que nos rodea son como una estrella, una aberración visual, la llama de una vela, etcétera.
Ahora, después de que Rinpoche lo ha recitado en tibetano, se lee en el idioma, entonces lo vuelvo a leer como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, como una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a todos vosotros, los participantes en este retiro de Vajrasattva, que creo que estáis a punto de acabar los 3 meses de retiro. Parece ser que quedan como 2 semanas. Y bueno, quiero agradeceros el que hayáis hecho este retiro. Os lo agradezco de corazón. No solamente unas gracias, sino infinitas, innumerables gracias, porque habéis sacrificado vuestra preciosa vida, vuestro precioso tiempo, para llevar a cabo hacer este retiro de Vajrasattva. Y esto realmente es algo muy, muy valioso, increíble. Cualquier ser, en general, no hay ningún ser que desea sufrir. Todos los seres desean la felicidad, incluyendo insectos, mosquitos, hasta el más pequeñito insecto en el océano que no puedes ver directamente con la vista. Todos desean felicidad, exactamente igual que a nosotros no nos gusta el sufrimiento y queremos felicidad, así todos los seres. Es muy, muy importante recordar eso. Y entonces eso es lo que queremos cada uno de nosotros. Entonces, para poder lograr eso, no sufrir y la felicidad, y además para poder ayudar a los innumerables seres infernales, innumerables seres de los espíritus hambrientos, innumerables animales, humanos, y no solamente de este mundo, sino de todos los innumerables universos. Es decir, los innumerables seres de todos los reinos de existencia no desean sufrir. Entonces, para poder ayudarles a liberarles de esos sufrimientos y poder lograr la felicidad para ellos, esto es algo increíble. Habéis estado haciendo vuestra retiro de Vajrasattva con la mente de la bodhicitta, con el buen corazón, para poder beneficiar a todos los innumerables seres. Y esto es algo inimaginable, wow. O sea, exactamente igual que tú te consideras que eres algo precioso, tan importante. Bueno, el poder tener esa misma actitud hacia todos y cada uno de los seres, incluyendo los más minúsculos en los océanos, comprender que somos completamente iguales, que exactamente igual que tú te consideras algo muy importante, muy precioso, pues exactamente igual todos y cada uno de los seres. Entonces estáis haciendo este retiro de Vajrasattva para ellos, ¿comprendéis? No solamente para ti, sino para poder liberar a los otros seres del sufrimiento y causarles felicidad. Esto es algo increíble. Y hacéis este retiro de Vajrasattva con la mente de la bodhicitta. ¡Wow! Increíble. Antes de venir aquí a hacer el retiro, antes de conocer el Dharma, nunca habías oído la palabra bodhicitta. Nunca habías oído hablar sobre la importancia de beneficiar a todos los seres. Quizás sí a tus amigos y a los que amas, pero no a todos los seres. O solamente a aquellos con los que te llevas bien, pero aquí estamos hablando de todos los innumerables seres. Incluyes a los amigos, a los enemigos, a los extraños. Wow.
wow. Es algo increíble, increíble, increíble. Bueno, creo que con esto es suficiente, con estos increíbles. Este es mi show. Lo repito así tanto para que se vuelva más claro, porque como me faltan algunos dientes, entonces no lo digo, no lo digo muy claro. Entonces lo tengo que repetir. Y así al gritar, pienso que a lo mejor se os queda más claro. Esa es la razón por la que lo grito y lo repito tanto. Creo que es realmente muy importante. O sea, todas... En lo que en el mundo hay tanto sufrimiento, tantos problemas, los problemas de la guerra en Rusia, todos los países buscando poder, y todas las diferentes y tantas muertes, tantos peligros de los elementos, del agua, del fuego, tantas las inundaciones terribles que hay, tantos terremotos, o los problemas con huracanes, etcétera, los diferentes peligros que se con los elementos en las diferentes partes del mundo. O por ejemplo, el cambio climático. Y que esos cambios tan fuertes que hay ahora en el clima, con los problemas que todo eso ocasiona. Y entonces la gente se plantea qué hacer ahora que en el mundo hay tanto sufrimiento. Todos esos sufrimientos vienen de la mente. La mente es la que produce el sufrimiento. La mente es la que ha puesto, por así decirlo, todos los sufrimientos en el mundo, todos esos problemas, esos peligros de los elementos del agua, fuego, tierra, etcétera, las enfermedades, el COVID, todo eso realmente viene de la mente. La gente piensa que no, que esto simplemente es algo externo, que no tiene nada que ver con la mente, pero eso es equivocado. Si no hubiera una mente que produce, que atrae todos los sufrimientos, eso no sucedería. Si no fuera la mente la que lo produce, no experimentarías esos sufrimientos. Por ejemplo, cuando el Buda fue invitado en India a Magadha, una familia, la mujer era budista, pero no el marido, y ella quería invitarle en lo que estaba allí en India. Entonces prepararon una gran comida y demás, y con sus manos así en el mudra de la postración invitó al Buda. Entonces llegó el Buda pues volando por el cielo, no por la tierra. Y el marido dijo, veía mucho, y dice, este es Buda. Entonces parece que llegó el Buda al final.
Y en la oración de la invocación hay diferentes oraciones, pero hay una oración que rezamos en los preceptos que habla justamente de cómo de esa invocación al Buda. En la que se dice: tú, Buda, que eres el guía de todos y cada uno de los seres. Y eso incluye a las hormigas, a todos. Y en esa invocación se dice: tú que destruyes a la hueste de maras. A las multitudes de maras. Cuando hablamos de los maras, hablamos del mara de los engaños. El mara de las acciones contaminadas, el mara del Señor de la muerte, y el mara de los agregados también. Entonces esta mujer con sus manos juntas invocó al Buda que había destruido a todos los 4 maras. De hecho, en la posición del Buda sentado con la mano sobre la tierra es un símbolo de que ha eliminado los 4 maras. La oración de invocación que menciona Rinpoche dice: Salvador de todos los seres sin excepción, divino destructor de las intratables legiones de Mara, conocedor perfecto de todas las cosas, Bhagavan y tu séquito, os ruego que comparezcáis aquí. Entonces, de estos 4 maras, uno de ellos es el hijo de Mara, o de los devas, que su misión es como lanzar flechas que activan o que despiertan los diferentes engaños. Y que, por ejemplo, incluso aunque uno ha tomado votos, bueno, pues cuando eres afectado por este mara, pues te sientes como inclinado a romper ese voto que has tomado. A lo mejor has tomado votos o sea, mantienes una vida pura y de repente este mara, se me ha olvidado el nombre, dice, este mara que lanza esas flechas de los 5 de los diferentes engaños, y entonces sientes esa flecha del apego. Y entonces crees y te surge ese apego fuerte, que en realidad crees que es algo tuyo, pero en realidad es algo que te ha afectado, una interferencia por parte de este mara, y entonces rompes los votos. O por ejemplo quieres meditar, pero tu mente se distrae. Cosas así. O pereza. Es decir, los diferentes obstáculos. No recuerdo claramente los 5 engaños
las flechas, o sea, se explican esas 5 flechas de los engaños, pero tiene que ver con estos ejemplos que os he dicho. Entonces, cuando durante la práctica, en esos momentos, por ejemplo, que tu mente empieza con un estado negativo, que se va hacia el otro lado, no hacia el Dharma. O sea, de repente surge un engaño y quieres romper los votos o no puedes meditar. Es decir, es como que se aparecen obstáculos que te alejan del Dharma y piensas o sea, no eres consciente que esto viene de la influencia del Mara, debido a esa interferencia de estos maras que no te dejan practicar el Dharma para poder eliminar los engaños y salir del samsara. Entonces es bueno saberlo, ser consciente de que estas cosas suceden, de que estos maras pueden perturbar tu mente, pueden influenciar tu mente, que no es lo que tú quieres, pero tu mente es afectada, es influenciada por estos maras. Porque la vida humana, este precioso renacimiento humano es algo muy precioso que nos permite liberarnos de los océanos de sufrimiento samsárica, cuya continuación la hemos venido experimentando desde los comienzos del samsara hasta ahora. Entonces, ahora, con esta preciosa vida humana que es tan corta, tenemos esa libertad de poder liberarnos de todo ello, de todos los océanos de sufrimiento samsárico y lograr la liberación del samsara y lograr la gran liberación de la iluminación. Con esta vida humana podemos hacer eso. Por eso es tan increíblemente precioso. Normalmente pensamos que el dinero es muy importante. Pensamos que está muy bien. ¿Por qué? Pues porque puedes comprar todo lo que tú quieras. Y bueno, pues así este cuerpo, esta preciosa vida humana. Milarepa, laico, esa persona que logró la iluminación en una vida breve en esta época degenerada, Milarepa no era un monje, era laico. Él no tenía ni una rupia, ni una moneda en su vida. Pero utilizó esa preciosa vida humana siguiendo a su guru Marpa, un ser iluminado. Entonces, habiendo llevado una vida al comienzo negativa, habiendo matado a muchísima gente para vengarse del daño que había hecho a su familia. Entonces, bueno, acabó matando a su tía, que se había aprovechado de la familia y demás. Entonces, la madre de Milarepa le aconsejó vengarse y que aprendiera magia negra para vengarse. Y entonces así fue, aprendió magia negra e hizo que, que hubiera deslizamientos de tierra,
que sepultó a su tía y a todos los invitados que habían ido a una celebración de una boda, y los mató y causó un daño terrible. Entonces, cuando se dio cuenta del daño que había hecho, buscó buscó a quien le pudiera ayudar a purificar todo ello. Encontró a Marpa, su maestro, ofreció su cuerpo, palabra y mente. No tenía nada físico que ofrecer. Entonces Marpa le dio para poder purificar todo ese karma negativo. Marpa fue dando instrucciones como, por ejemplo, construir diferentes edificios de muchos pisos y luego que los derrumbara. Yo no llegué a ver, todavía quedaba algo en Tíbet, que cuando fui a Tíbet no llegué a poder verlo. Entonces, bueno, Marpa le puso unas dificultades muy grandes a Milarepa, porque después de pedirle que construyera pues esas casas, le decía, no, yo no te he dicho que hagas esto, derrúmbalo y vuelve a empezar. Y así, y todo esto lo hacía Milarepa solo, llevando a cuestas todos esos materiales, esas piedras, de forma que su espalda era toda una llaga. Y todavía en Tíbet se pueden ver esos restos de construcciones, aunque yo no he podido verlo. Pero Milarepa siguió fielmente los consejos de Marpa. Marpa era un ser iluminado que le daba estos consejos para purificar. Entonces la mujer de Marpa le decía, por favor, da enseñanzas a Milarepa. Y entonces, bueno, finalmente, por parte de Marpa, él lo que quería era que Milarepa todavía siguiera experimentando más y más dificultades para poder purificar y poder así lograr antes la iluminación. Entonces, por eso le ponía todas estas tareas y no le daba enseñanzas, sino le daba todas estas tareas para purificar su mente. Pero bueno, al final, pues por la influencia de su mujer de sabidurías, que le indujo a que le diera enseñanzas, iniciaciones y demás, finalmente Marpa accedió y le dio todas estas enseñanzas y finalmente lo envió a diferentes lugares en la montaña a meditar. Y Milarepa así siguió exactamente los consejos que le había dado Marpa. Solo se alimentaba de ortigas, no tenía muchos alimentos que tomar, solo se alimentaba de ortigas. Y en una ocasión, estando en una de estas cuevas en la montaña, apareció un ladrón y Marpa pues estaba haciéndose como una sopa de ortigas y el ladrón le empezó a preguntar a Marpa que si tenía un poco de chili, no de picante, o algo ingrediente extra que añadir a la sopa de ortigas. Nosotros normalmente tenemos tantas y tantas comidas que realmente la comida que nosotros tomamos, si la comparamos con la que tomaba Milarepa, sería como una comida de dioses. Pero no, Milarepa eligió ese estilo de vida, por su lado, eligió ese estilo de vida para purificar.
Milarepa lo hizo totalmente libremente. Por su propio lado eligió ese estilo de vida. Y entonces, y así, practicando con esa pureza, esa intensidad, logró la iluminación en una vida, en unos cuantos años. Bueno, entonces Milarepa no tenía ni una rupia, pero siguió el Dharma exactamente como le aconsejó su maestro y purificó así todo su karma negativo y logró, poniendo en práctica todos los consejos que le dio el maestro, pues se fue a las montañas, meditó y logró la iluminación. No solamente se liberó del samsara, no, llegó incluso a alcanzar la iluminación. Normalmente pensamos que el oro es algo muy, muy valioso, pues todavía más precioso, más valioso que el oro serían los diamantes. Bueno, pues todavía más valioso que los diamantes serían las joyas que satisfacen todos los deseos. Esto no es algo que obviamente en Occidente se hable, pero cuando se habla de esta joya que satisface los deseos, se habla en los textos budistas que se dice que tiene que ver con las reliquias de Budas que puestas en el, creo que está diciendo esto, puestas en el océano, que luego se transforman en estas joyas que satisfacen los deseos, y aquellos que tienen grandes méritos pueden encontrar estas joyas que satisfacen los deseos en el océano, y cuando encuentran estas joyas siguen llevando a cabo todo un proceso, y en determinados días que lo pueden poner en lo alto de los edificios, y se hacen y cualquier oración, cualquier deseo que le pidas la puedes conseguir. Así se habla de estas joyas que conceden los deseos. Es decir, te puede conceder todo deseo material que tú tengas. Cualquier cosa que pidas la puedes obtener. Y principalmente ¿de cómo funciona esto? Pues por los méritos que uno tiene. La condición sería esa joya que conceden las oraciones, los deseos. Es como, por ejemplo, Sai Baba que materializa cosas y materializa cosas, y alguna gente a lo mejor pues obtiene relojes o una cadena de oro. Es decir, bueno, pues igual que Sai Baba tiene esa capacidad, tenía esa capacidad de materializar objetos o cosas. Bueno, pues esta joya que satisface los deseos facilita eso, que se materialicen aquello que tú estés deseando, que tú le pidas una vez haces la oración. Bueno, pues imagínate lo valioso que sería esa joya que satisface los deseos. Bueno, pues imagínate no solo una, sino tantas como el espacio infinito. Bueno, pues si comparas, ¿qué es más precioso? Si tu precioso renacimiento humano o todo el espacio lleno de esas joyas que satisfacen los deseos, eso no sería nada, porque todas esas joyas que satisfacen los deseos no te puede ayudar a evitar renacimientos
mundos inferiores no puede causar el que puedas nacer como un renacimiento superior en la vida futura o poder liberarte del samsara. Tampoco te puede facilitar eso, una joya que satisface los deseos. No te puede ayudar a liberarte del samsara, ni te puede liberar del nirvana inferior, de que no caigas, de que no permanezcas en ese nirvana personal, individual, del propio gozo. Es decir, no te puede proteger de quedarte en ese nirvana inferior. No puedes con esas joyas que satisfacen los deseos, aunque poseyeras tantas como el espacio infinito, no te puede facilitar o proporcionar todos estos logros que sí te puede proporcionar este precioso renacimiento humano, con el que puedes lograr la iluminación. Una joya que satisface los deseos en absoluto te lo puede conceder, pero sin embargo, con este cuerpo humano practicas el Dharma como Milarepa, que no tenía ni una rupia. Tú con este cuerpo humano practicas el Dharma, entonces te liberas de nacer, te puedes liberar de nacer en los renacimientos inferiores como espíritu infernal, hambriento, animal. Te puedes liberar del samsara, incluso de los renacimientos superiores como humanos o dioses. Te puedes incluso liberar del nirvana inferior. Y no solo eso, sino que puedes, gracias a este precioso renacimiento humano, lograr la iluminación. Todo esto es algo que puedes conseguir con este precioso renacimiento humano, pero que aunque poseyeras todo el espacio lleno de diamantes o joyas que satisfacen los deseos, no te podría conceder todo eso, toda esa felicidad. Y te das cuenta de lo que significa este precioso renacimiento humano. Es tan precioso, increíblemente precioso. Tenemos que descubrir esto, descubrir lo importante que es este precioso renacimiento humano. Y cuando eres consciente de estas ideas de que en un momento determinado pueden aparecer, de quitarte la vida, cometer suicidio, porque estás experimentando este problema, este sufrimiento, aquel y otro, todo eso se te va. Cuando estás así tan abrumado por tus sufrimientos que solo puedes pensar en tus propios sufrimientos y no piensas en los de los demás, y entonces quieres simplemente liberarte de esos problemas y piensas que la mejor forma es quitarte la vida. Pues bueno, con este precioso renacimiento, si te das cuenta de lo precioso que es este renacimiento humano, te darás cuenta del gran valor. Por eso, la respuesta es lo que estáis haciendo, este retiro de Vajrasattva, todos esos problemas en el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? La purificación, purificar el karma negativo, de donde vienen todos los problemas, el karma negativo, todos los problemas que vienen, todos los problemas de hambre, de las enfermedades, de los elementos, todo eso que parece que viene del exterior. La respuesta es purificar. Eso es lo más importante, comprenderlo. Mucha gente se ha planteado cómo resolver todos estos problemas en el mundo. Entonces, en estos momentos, haciendo este retiro de Vajrasattva es la mejor elección. Bueno, quería daros también la transmisión oral. Como os he dicho antes, en su momento, durante la iniciación de Vajrasattva, y lo quiero repetir aquí.
Ahora, quizás incluso antes de mencionarlo, Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara menciona en esencia, toda la felicidad viene de la virtud y todo el sufrimiento viene de la no virtud. Nagarjuna nos dice las acciones que vienen de la ignorancia, odio y apego son no virtuosas. Y de esas acciones que provienen de la ignorancia, apego y odio o enfado, causan el karma negativo, son como la puerta que se abre a los reinos, al sufrimiento de los reinos inferiores. Es la puerta principal. Y de ese karma, es decir, de ese karma, todos los seres de los reinos inferiores vienen de ahí. Todos los seres de los infiernos, de los espíritus hambrientos, de los animales, vienen de ahí. Y de la no ignorancia, no apego y no enfado, las acciones que vienen de esto son virtuosas. Y de ahí vienen los renacimientos de transmigración feliz, de ese karma virtuoso. Todo viene de la mente, no viene de fuera, viene de la mente. Entonces, desde el renacimiento sin principio, de una mente negativa, no virtuosa, tu renacimiento de una mente no virtuosa, pues has tenido todos esos renacimientos inferiores. Por tanto, si en el futuro no abandonas el karma negativo, entonces el renacimiento en los reinos inferiores no tendrá fin. Entonces, todos los renacimientos afortunados en tus vidas pasadas vinieron de tu mente virtuosa. Y de nuevo, si sigues practicando virtuosamente, pues vendrán renacimientos afortunados. Y por eso el Buda dijo, tú eres tu propio guía.
Y tú eres también tu propio enemigo. Es decir, cuando tu mente se vuelve Dharma, entonces tú estás siendo tu mejor amigo, tu propio guía, pero cuando tu mente se vuelve no virtuosa, entonces tú te vuelves tu propio enemigo. Cuando la mente hay enfada, pues entonces te estás destruyendo a ti mismo, eres tu enemigo. O cuando te dejas llevar por el apego, etcétera, estás destruyéndote a ti mismo. Estás siendo tu propio enemigo. Pero cuando no permites estar bajo el control del apego, enfado, ignorancia, permites que tu mente esté en el Dharma, entonces eres tu mejor amigo. Pero si tu mente sigue el pensamiento egocéntrico, que es el principal obstáculo para la felicidad de los seres e incluso de tu propia felicidad. Entonces, cuando tu mente está bajo el control del pensamiento egocéntrico, eres tu enemigo. Pero cuando tu mente está bajo el control de la bodhicitta, con ese deseo de beneficiar a los demás, con el buen corazón, entonces tú eres tu mejor amigo, tu propio guía. O cuando en tu mente hay renuncia, satisfacción, libre del apego, entonces eres tu mejor amigo. Cuando ves que la naturaleza del samsara es el sufrimiento y generas esa mente de la renuncia, no dejándote como seguir por los deseos de los placeres, entonces eres tu mejor amigo. Cuando tu mente está libre del apego y busca, pero sin embargo cuando tu mente está bajo el control del apego, buscando las perfecciones sansáricas, te vuelves tu principal enemigo. Es decir, si tu mente está con la bodhicitta, tú estás creando causas de lograr la iluminación y poder así llevar a todos los seres a la iluminación. Entonces, en esos momentos eres el mejor guía para ti y para los demás. Es decir, todo depende de tu mente. Por ejemplo, nuestras vidas, mi vida, cuando nos levantamos, nos vestimos. Normalmente todo lo hacemos con la motivación del apego a esta vida, buscando solo el propio bienestar, sin la mente de la renuncia o la visión correcta, ni mucho menos la bodhicitta, el pensamiento de beneficiar a los demás. No, solamente con apego que busca la propia felicidad, el propio bienestar, te vistes o llevas a cabo cualquier actividad con ese pensamiento. Y así esas actividades se vuelven no virtuosas. Y entonces todo esos son impedimentos, obstáculos para oscurece tu mente y son obstáculos para hacer realidad el camino, para ver la realidad, y causa renacimiento en los reinos inferiores.
Cuando te lavas, lo haces con la misma motivación, buscando solamente el apego para esta vida. No piensas en las vidas futuras. Nada, es decir, no hay gran diferencia con los animales, con los tigres, mosquitos, etcétera, que solo desean la felicidad de esta vida, que buscan solo el alimento, etcétera. Bueno, pues aunque externamente podemos parecer diferentes, pero la mente busca lo mismo. Comemos, pues eso, buscando solo el propio bienestar, o caminamos con cualquier actividad. La hacemos buscando solo el propio beneficio, no con el pensamiento de beneficiar a los demás. Eso se nos olvida totalmente. Incluso ni siquiera con el pensamiento de beneficiarnos a nosotros mismos, buscando la renuncia, la liberación, solo buscando la felicidad de esta vida. Entonces así nuestras acciones se vuelven no virtuosas y de esa forma no practicamos el Dharma. Y así todas las actividades que hacemos en nuestra vida, comer, dormir, caminar, trabajar, levantarnos, sentarnos, etcétera, todas van acompañadas de esa motivación, buscando la felicidad de esta vida. Es decir, la misma motivación que tienen los animales, hormigas, etcétera. Y así todo el día, toda nuestra vida, que creamos causas de renacimientos inferiores. Y nada se convierte en Dharma, nada se hace con la mente de la bodhicitta, el deseo de beneficiar a los seres. Nada lo llevas a cabo con la conciencia de que todo está vacío, es decir, con la atención consciente de la visión correcta, con la mente consciente de la naturaleza del yo. Qué sé yo, que lo que existe como mero nombre meramente nominado por la mente, porque hay una base válida, los agregados existen, y debido a eso, debido a la existencia de una base válida, entonces como hay una base válida, los agregados, sobre esa base nominamos yo sobre una base válida, y de esa forma el yo existe como mero nombre. El yo existe, pero ese que se nos aparece como real desde su propio lado, al que nos aferramos como existiendo verdaderamente, ese no existe en absoluto. Entonces, reconociendo con una mente consciente, reconociendo eso, de esa visión correcta respecto al yo, normalmente no tenemos esa conciencia, y así las diferentes acciones que llevamos a cabo no se vuelven un antídoto al samsara, un remedio al samsara, no. Y por tanto tampoco hay renuncia. Y entonces el poder, no tenemos la mente que ve las apariencias puras, y con este renacimiento humano podemos practicar y transformar nuestra apariencia, ser conscientes de la realidad, ver las apariencias como puras, purificar nuestra visión impura, y
y poder llegar a lograr el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya, purificando así la base ordinaria, la muerte y el estado intermedio ordinario, purificarlo a través del camino de los tres kayas, plantando las semillas de los tres kayas resultantes, el Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. Y entonces si no practicamos, no logramos practicar de esta forma, pues no podemos entonces transformar esas apariencias. Entonces lo que Shantideva nos dice en el Bodhisattva Charyavatara es muy importante este verso que menciona Shantideva y recordarlo en la vida cotidiana. Dice, viene a decir algo así como dice, por ese tipo de conducta que llevo a cabo en mi vida cotidiana, con ese tipo de conducta no puedes volver a obtener un renacimiento humano de nuevo. Ahora tenemos este cuerpo humano, sorprendentemente, que es tan difícil de encontrar, pero ha sucedido, ya lo tienes, wow. Entonces, aunque tengas este renacimiento humano, si tu conducta no es diferente de la de los insectos, no puedes ni siquiera obtener un renacimiento humano. Entonces, si sigues el karma negativo, entonces solo tendrás toda tu vida sigues un karma negativo. No tienes el pensamiento de practicar el Dharma, entonces tu cuerpo y tu cerebro humano solo para crear karma negativo. Has encontrado el Dharma en esta vida, sin embargo, has encontrado el Dharma en esta vida, entonces tienes esa oportunidad tan rara, tan especial, que los otros seres, por ejemplo los animales, no lo tienen. Entonces, si después de haber encontrado este precioso renacimiento humano lo dedicas a crear solo karma no virtuoso, karma negativo, qué terrible. Eso es lo primero a comprender. Lo segundo, lo siguiente que dice Shantideva es: incluso si tienes la fortuna de practicar la virtud, pero tienes la fortuna de practicar virtud, pero no lo haces, puedes acumular virtud, pero no aprovechas esta oportunidad. Incluso aunque puedas tener la libertad de practicar la virtud, pero no lo aprovechas, entonces lo que sucede es que nacerás en los reinos inferiores, totalmente ignorante. Entonces, cuando eso suceda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esos momentos?
Y entonces eso, tenemos que practicar, recordar esto, ser conscientes de esto para no malgastar nuestra vida y así practicar la compasión hacia los seres y, y hacia los seres, por ejemplo, en los reinos inferiores que no tienen esa oportunidad, no hay nada que puedan hacer. Entonces desarrolla compasión hacia todos esos seres. Y luego la tercera línea de la estrofa de Santideva, el tercer pensamiento que menciona, dice: incluso la virtud siempre acumulo karma negativo. A ver. O sea, si no practicas la virtud durante muchísimo tiempo, no vas a escuchar ni siquiera el sonido un sonido humano. Durante muchísimos eones, habla de 10. Está hablando de durante millones y millones de eones, no vas a escuchar ni siquiera la voz humana. Entonces, ni qué decir la práctica del Dharma. Por eso aprender el Dharma es tan importante, practicar el Dharma. A ver, si pones, es por ejemplo como en el ordenador que ponemos tantas y tantas cosas. A ver, en tu mente es llena de problemas, o sea, está también llena de cosas, de problemas. Tienes educación, tienes estudios, pero tu mente está continuamente afectada por el sufrimiento, por problemas. Por tanto, el que estéis haciendo ahora Vajrasattva es tan importante, es muy importante aprender el Dharma, y el que hagáis ahora este retiro de Vajrasattva purificando es muy importante. Uno de mis maestros, tengo muchos maestros, a ver, Genjan Pawandum, que logró el samatha en Dalhouse, en Dharamsala. A ver, entonces estuvo haciendo retiro pues en una zona allí en la montaña y realizó la vacuidad. Entonces, y bueno, pues, y también estuvo, no sé si 15 años en otro lugar en la montaña cerca de Tushita, haciendo retiro, y ahí generó la bodhicitta para beneficiar a los seres. Bueno, pues este maestro, que era también el maestro principal de Geshe Rakten, que también es maestro mío, y Geshe Rakten siempre le admiraba.
Entonces, en su ocasión le pregunté cuál es más importante, practicar el Dharma o la purificación. No sé, la pregunta no me acuerdo cuál era, pero decía, pero bueno, básicamente decía que lo más importante era la purificación. La pregunta que le hizo a Genjan Pawando exactamente no sé cuál era, pero lo que le decía era que la más importante era la purificación, era lo más necesaria. Por eso el que estéis haciendo ahora este retiro de purificación de Vajrasattva es tan importante, que es como lo que nos dice el gran Bodhisattva Shantideva. Estáis llevando a cabo aquello que beneficia más, practicar el Dharma. Como he mencionado anteriormente, si no hacemos esta purificación de Vajrasattva recitando el mantra de las 100 sílabas, si uno no purifica, por ejemplo con Vajrasattva, pues cuando llevamos a cabo acciones negativas, al cabo de 15 días, por ejemplo un karma negativo, se va multiplicando día a día. Es decir, llevas a cabo un karma negativo, al día siguiente se duplica y así se va incrementando cada día. Y al cabo de 15 días, si no has practicado, por ejemplo, Vajrasattva, a los 15 días un karma negativo acumulado con tu cuerpo, palabra y mente, como va incrementándose día a día, a los 15 días se ha multiplicado por 10.000. Y además, bueno, está dando diferentes cifras. 100, a ver, 100. Está dando unas cantidades que no me aclaro, pero vamos, que digamos que si uno no va purificando el karma negativo, se va incrementando muchísimo, multiplicando cada día por 2, es decir, y así hasta muchísimo, y al cabo de los 15 días es muchísimo lo que se ha multiplicado ese karma negativo. Entonces te puedes dar cuenta, estoy hablando solo de un karma, pero imagínate de la mañana a la noche cuántos karmas negativos llevas a cabo. Bueno, pues y si no los purificas, cómo se va multiplicando tanto al cabo de 15 días. Por tanto, todo se incrementa. Después de 15 días se vuelve 10.000. 8.000, 100. Bueno, se ha dicho unas cantidades que no soy capaz de traducir. Y a los es decir, un karma negativo llega a ser 100.000, como si fuera 100.000 veces superior al cabo de 15, 18 días. Por eso, 100.000 está dando una serie de números que nos indica el increíble poder de multiplicación de estos karmas negativos, que todo esto se menciona en el texto de Pabonka Rinpoche, La liberación en la palma de la mano. Y estamos hablando solamente de uno karma negativo, pero son muchos los que creamos cada día. Entonces imagínate, si no llevas a cabo la práctica de la purificación, todos esos karmas negativos se multiplican por tanto, entonces llega el momento de la muerte con tantos karmas negativos. Entonces con tantos, porque en un día llevamos a cabo mucho karma negativo de cuerpo, palabra y mente. Entonces, como se multiplica tanto, eso significa que
tendremos que sufrir durante eones y eones en reinos inferiores. Y será muy difícil volver a encontrar un precioso renacimiento humano y poder escuchar el Dharma. Por eso la práctica de la purificación es muy, muy, muy importante. El que llevéis a cabo este retiro de Vajrasattva recitando 100.000 mantras de Vajrasattva, además estáis tomando los votos, porque uno tome votos de Pratimoksha. Es decir, cuando llevamos, por ejemplo, las transgresiones de los votos, cuando tomamos Pratimoksha, cuando realizamos esta purificación de Vajrasattva, se purifican. Las enseñanzas te dice dice, el karma negativo de los eruditos puede ser muy grave, pero como saben cómo purificarlo mediante la práctica de Vajrasattva, no solo la práctica de Vajrasattva, sino otros diferentes métodos, es decir, ese karma negativo de los eruditos, aunque sea muy, muy intenso, como saben cómo purificarlo, aunque sea pueden hacer que el resultado sea muy ligero, porque saben cómo purificarlo. Pero los necios, aunque cometamos karmas negativos muy pequeños, al no conocer cómo purificarlos con la práctica de Vajrasattva, entonces esos karmas negativos pequeños se vuelven muy, muy grandes. Es decir, para los ignorantes, karmas negativos se vuelven muy, muy serios al no saber cómo purificarlos. Entonces, el que estemos llevando a cabo esta práctica de Vajrasattva es algo muy inteligente, porque purificamos así el karma negativo. Entonces, por favor, alegraros. Es tan importante. Entonces, también, por ejemplo, el mantra del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva, si recitas 21 veces ese mantra, purificas el karma negativo de ese día para que no se multiplique. No solo eso, sino que tiene también el poder de purificar el karma negativo del pasado. Y si hablamos del mantra corto, Om Vajrasattva Hum, entonces recitar 28 veces ese mantra también frena el efecto multiplicador del karma negativo. Por eso es muy importante y es motivo de regocijo. Porque se purifican los votos de samaya degenerados, el karma negativo, lo puedes purificar. Y para poder hacer una perfecta purificación tiene que ir acompañada de los 4 poderes oponentes. El poder, es decir, no simplemente se trata de recitar el mantra, sino que esté acompañado de esos 4 poderes oponentes, y de esa forma la purificación se vuelve muy, muy poderosa. Y por supuesto, y si has degenerado los votos de samaya en una iniciación tántrica, el volver a tomar una iniciación lo puedes volver a tomar. Porque ahora escucha, cuando uno ha creado karma negativo, ha degenerado los votos de samaya una y otra vez, los votos tántricos, por supuesto los puedes purificar, pero hace
pero cuando los rompes o los degeneras, vuelve más difícil el lograr pospone el lograr realizaciones. O sea, aunque purifiques los karma, las transgresiones de los votos, a pesar de que lo purifiques, hace que se vuelva más difícil el lograr el obtener logros en el camino. Eso es algo importante que comprendas. Es decir, como que las realizaciones en el camino se posponen cuando degeneras los votos de los diferentes samayas que has tomado en las iniciaciones, los votos tántricos. Por eso en la vida en nuestras vidas, lo más importante, la forma más importante de acumular méritos y para lograr la iluminación la purificación más poderosa del karma negativo y la mejor forma de acumular méritos es complacer al maestro del que has recibido enseñanzas, con el que has establecido esa conexión, seguir sus consejos, complacer al gurú es lo más importante para poder lograr rápidamente la iluminación. Esa es la esencia. Bueno, ahora os voy a dar la transmisión oral. Es muy importante y quiero agradeceros a todos que estáis sacrificando vuestras vidas, vuestro precioso tiempo haciendo aquí el retiro de Vajrasattva, no solo para vuestra felicidad, sino para la felicidad de todos los seres. Y así cada vez que llevas a cabo la práctica de Vajrasattva, siempre generáis la motivación de la bodhicitta. Entonces voy a dar ahora la transmisión oral. El refugio, recita el refugio primero. Tomo refugio en el Buda de Dharma y la Sangha hasta que consiga la iluminación, que por los méritos de mi generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar esta Buda para poder conducir a todos los seres a la iluminación. Piensa no solamente en ti, sino en todos los innumerables seres de los que he recibido toda la felicidad del pasado, presente y la del futuro, incluyendo la felicidad de la vida, de las vidas futuras, la liberación y la iluminación. Entonces incluye a toda la felicidad que he recibido de cada uno de los seres infernales, pretas, animales, humanos, devas. Incluso Buda, Dharma, Sangha viene de todos y cada uno de los seres. Por eso son lo más precioso, lo más bondadoso, cada uno de los seres. Entonces, para ellos, para poder purificar y liberarles de los océanos de sufrimiento de samsara y llevarlos a la iluminación por mí mismo, por tanto, debo alcanzar la iluminación y por eso voy a escuchar la transmisión oral de la esencia del néctar del Lanrim. La voy a leer en tibetano, que es más rápido. Es el texto de la esencia del néctar. Y cuando recibimos la transmisión oral, nos bendice para obtener realizaciones. Pero para eso tienes que escuchar, prestar atención al sonido.
Y si no prestas, y si interrumpes esa atención al sonido, interrumpes el recibir la transmisión oral. Entonces, al recibir las transmisiones orales nos ayuda a poder obtener la iluminación. Deja huellas. Entonces, cada vez que recibes una transmisión oral, piensa... yo no estoy diciendo que yo sea un Buda, pero puedes pensar que de quien recibes la transmisión oral te está dando esa transmisión oral, te está bendiciendo, que es esa continuidad de las enseñanzas del Lanrin, ya sea del Lanrin o de Tara o del Buda de la medicina. Es decir, es que los innumerables Budas te están dando la transmisión oral. O tu propia deidad, tu propio Yidam es el que te está dando esa puedes pensar eso, que tu propio Yidam es el que te está dando la transmisión oral. Y así puedes lograr todo el camino a la iluminación. Entonces, y de esa forma, podrás lograr la iluminación y para poder iluminar a los seres. Dedica de esa forma cuando recibas las transmisiones orales. Y voy a dar ahora la transmisión oral, escuchar con atención a las palabras de Rinpoche. Tare table tanto tendo je tanda temba to danja ju jang to me kumbe nyawang to ka tinge tanda sende ra tanto tandri me je dai me je khom do ta ra ma je be khade ngan do yang sa lu ju ra ti ke ti to ke ji sa sum ta ngon do la me tendo je ja na je ra to tu na je pa sa me ba na je la ya ne ju ju ngon do ye de je tanda le ta je de je ande sin je ke je zo kun de ji ri be to ga Children go out and you that the day and I never made you that's what they be go out to me. Hang up on my Satan, the Punjab and Rowacha. Tana and just some damn on Rabatama, go out to temple at the Vega Javachi. So the nearest them, I gave out the Taganyan to Amon Rawat and just and never.
Rande Milam Duyami Sebeji Kudam Solami Jindu Tato Shinde Bashi Juzeva Devasila Tata Korea Nico Mewa Tashi the Lobson George Shawal Taya Jun Shiji Java Poshina Chasa Jusaji Limana Droba to the Azo Direka Janam Roba Pavana Chasa Sande Switch but they get the Roy Shivanda Munan the Chamana Child Rasa Job the Chicago send him a load and Shinda Chicken Load in there. The James and Zorin the James it's a payment temple, people come in that Bama, you want me to the Masashigam, Sabame, Children, David, Nimadawa, the Namachi, Zundaka, Tia, Kadoshin, the Ponte, Yelame, San Ramis, Sazuna, Piolimbo, sitting and dress doesn't remain. They sounds Johnny to the edge of the data. Miano, the general, that's it, to give a singam, which is him, he wants so. The way I must to the the same road along the Java, Mazami to the Jibo, to the Mena, to the Magasia, without to the legend around the Media water out and I think they did Nama children got to the suggestion and that's all drew along to the travel something to Shasso, Tamino than touching. Pameduna Kunji, Jibo, Cosmatera, Canamata. Major than Java in the system, Madame Lamatuna, Java Sativa, so than the Nemash, Christian Tamay, Sibeton, Yamati, Yamati, to Amaroto, Tijata, Talman chicken, or 10 to get away. Under Sugar, number Geneva to get to the around the Jukun to something what she is about. She won't TV again to the number. You to the gym or something medical. So the message. But then the with the Kasan singer, then battle was the drug to the draw to the Chalama to arm the Santa Sword to take it or something like that. Then I come there and say, Jason, just I did any so to take a general sitting, but the serum. Chicken and Julajan by Kaji, Julametona, so Maria to a Tabelugena, Sachitra Ram, the Java, some Jalametona, so the sometimes get them as soon as they come to a day, or the Makers of Wakata, how the taking out to do control my work on the Jessalam to General. I think a Jalametona, so the Tamay Java, Punja to Januam, Destiny, to which I was some like it, so the General. Tell the truth, Mandaram de Lama Tonala Tamato, Academy, Chitera, Jacob, Tenakasin, the watching the church of the Mini, Paman, you go. You got to dig in it about the team, but Chivaton, young law. Oh, double Simetante, Tanta, the Sijan, I'm digging maybe Misaya, Sumla, and then I go to the tent to make the watching Roger, and I have to go some are easy, also, and you to make up the Indian. When I got so much in yellow and Indian, they got out on there. It's a maybe a taco loga, canal, and they do it to Naka, and do to Nala, Jimmy, never in Jerome. Queer little longer, Tata, the season or Tato, or the system of milk, Tatone, Tante, they watching Jero, and Ginger dancing that they use Tavern to Manavas and Melody. When I pon it, she heard it in the media, and the Kuzi Davis and the New York. They go with the they put to Tavis, Jotting, Java,
Gigi things, where me get snapper and that chindu chavalogy, Nanda something to like it to you to another Zamakunji, Minamukuna to go on Jim. Jesus, I made you watch Jelo Teleco, Teleco South and Lessig, Tajo Robert, and I made Nando, you the men, and we just you to watch you. That's a Java, the new era, serious a lot and be there. You can do a lot of me alone, that was over here. I want to carry just on Sarah, living into Jamakunja, some of them uses so the Jabas watching you lots of you to my Java, don't get it. The Jew goes on to the Java, Sarah, near Georgie, never see a time to be a number to some accommodation, that's in Jama. So the Janama, the Babylon, you know, to the Singata, that is the Kunya turn and took into a sword. I'm looking at the celebrity, medium young man in Yamsalango. Tell the church, so the talking to us time. Jamba Saruni, Chumata, Machine, Mother Telas, which is singing to and told Ramdos and water be a given and then to this is a section about Esta sección es sobre en el Danrim es como por qué ver al Guru como Buda y cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes llevar a cabo, cómo puedes tener esa realización. Esta es la raíz del camino a la iluminación. El resto del camino a la iluminación, lo rápido que lo puedas obtener o lo fácil que se vuelva, todo depende de esta raíz del camino a la iluminación, qué tan arraigada está, que fielmente seas capaz de seguir al Guru. Pula Pema drew a method, Damas, Lama, Tujay, Jana, Jamatan, Lame, good in she said, "I the second Jena, better because you was Sayam Dama, Kajem, and Tatu, waiting Jemmy, Kajan Katuna, happy you as a Jamaica Tajanta. Said Lama, is a very good and they were attempted to give you Talamanda, to get him in the Y ahora viene la sección de las desventajas de no tener una devoción correcta al maestro. Lama Trusman gets you can do what you was to get to Kajiti and Kavaro Navaja, which was all the man was then to their children, Lava, Kavadu, Jamundo, Giameters, and they said, I never know them bigger, 13 years and Nemo to the Pande, and I told them, Lama Chola, what and they gave me Javani, she said, then to me, Jesus. Chemana Sama, I can do the Dama, because as you can have them to attack it, not me, or not to get them to not go with a cylinder. Then you do not much in your water to the top of the commission. And I pay me someday, and I get a total of it. And I can do you just go away, temper me. La raíz del camino a la iluminación es la devoción al maestro espiritual. Takelam de siete dani chidana de tawachi jinjur de chicha chawa de jun de singni chi adama da jan jun lama cheto ka de pemenge de chawa de se kanje ranga de chedama de ka da de chawa ni dama yu chi ko de ni men to wa den ba sun ye ju ka da chi de chuje je wa dam ji ga da da be lam la me che kan ko do da ma da me sa
Ahora recordar la bondad del Guru. Complacer al Guru mediante las acciones. ¿Cómo hacerlo? Practicar la devoción al Guru, toda esa parte se ha concluido. Pregúntale ahora. Está preguntando si tiene tiempo para concluir la transmisión oral o no. Y que si debe dejarlo o qué. Ahí dice él. A ver. A ver. Bueno, los estudiantes están hablando, cada uno diciendo que siga. Bueno, pero parece ser que lo tiene que dejar. El ofrecimiento del mandala. Durante la transmisión oral, este texto de
el néctar de la esencia realmente es muy, muy bueno, es muy importante, porque contiene todo el Lanrim. Es por lo que quería daros la transmisión oral de este texto a los que estáis aquí haciendo el retiro de Barrasadva y a los que lo están escuchando. Porque podéis así, al recibir la transmisión oral de este texto, recibís la transmisión oral de todo el Lanrim. Y eso deja huellas positivas y a partir de ahí puedes tener realizaciones, buenas huellas para tener realizaciones en los diferentes temas del Lanrim y a partir de ahí lograr la iluminación para beneficiar a los innumerables seres de los reinos inferiores y del samsara y llevarlos a la iluminación. Entonces, y poder así liberar a todos los seres del océano sufrimiento samsárico. Y así, en las diferentes sesiones, pues acabaré esta transmisión oral. Dice, el que yo de enseñanzas o no, pues en fin, si realmente supiera algo, pues vale, tendría sentido. Eso dice, con su humildad. Entonces, la transmisión oral es muy buena porque así puede dejar las huellas para realizaciones. Te olvido todos los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, acumulado por los innumerables seres y budas. Pueda la bodhicitta, fuente de la iluminación, ser lograda y traer la felicidad a mí y a todos los seres, y que en la bodhicitta que se ha generado y en el corazón tanto en tu corazón como en todos los innumerables seres, que pueda ser generada en el corazón de los innumerables seres infernales, pretas, animales, humanos, dioses y seres del estado intermedio, y aquellos que hayan generado la bodhicitta que pueda incrementar. Por favor, rezar de esta forma. Que la preciosa joya de la bodhicitta que no ha nacido pueda nacer y crecer, y que la que ya ha nacido pueda no degenerar, sino incrementarse más y la misma oración para realizar la vacuidad. Que la preciosamente la vacuidad que no haya nacido pueda nacer, y que aquella que ha surgido pueda no declinar sino aumentar más y más. Y que por los medios de los tres tiempos acumulados por mí, por todos los seres y los innumerables budas, que nosotros, nuestros familiares, tus enemigos, si tienes enemigos, incluye a tus enemigos, también aquellos que te son indiferentes, que todos hay amigos, y que todos los estudiantes, que todos sus diferentes proyectos para beneficiar a los seres, y aquellos que confían en mí, aquellos que se acuerdan, me ven, me tocan, etcétera, que en todas sus vidas que el Lama Tsongkhapa pueda ser el Guru Mahayana directo para todos nosotros, y que nunca nos separemos del camino admirado que complace a todos los Budas. Nunca nos separemos de ese camino puro que complace a todos los Budas.
Tawa Maju Mijun Namdra Tame Tindande Lajen Dase Jebe Ninda Tetan Suga Rinye Nanju Jeblosan Javye Tendan Jawarishu Pada Lama Jugu Chindawa Pasan Gose Chata Jinganda Cheche Chencha Sambo Chindawa Tenda Gona Dasu Juwa Su Pandan Lame Namba Tawala Keche Sanyang Lodami Chinche Lapa Tunya Mugu Jelame Chinla Samla Jubarishu Badang Sowa Mogwe Yijino Pasa Jason Jarawa Samba Drebe Tashi Jo Tong Tasan Jitu Trinya Rega Tantu Jaba Sandeja Tia Mala Dunga Kuchi Namba Kundu Tadan Tenju Ti Oh, that last dedication. Y la última dedicación. Debido a todos los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, por los innumerables Budas y seres, y los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables Budas, so the merit dedicated is not the one merit which appear real one from there. Los méritos que dedicamos no son verdaderamente existentes desde su propio lado, tal como nosotros creemos. No esos. Esos no existen. Lo que existe, hay una base válida porque hay una... Entonces meramente decimos méritos. Entonces esos méritos que meramente nominados los dedicamos para que nos podamos lograr la iluminación. Pero nosotros tampoco, yo que se nos aparece como real, como existiendo por su propio lado, es una alucinación. Lo que existe es lo que es meramente, sobre una base válida, lo que es meramente nominado. Una mente válida nomina yo sobre una base válida. Y de esa forma el yo meramente nominado es lo que existe. Que podamos lograr la budeidad, y de nuevo la budeidad que se nos aparece real como por su propio lado y nos aferramos a ello, eso no existe por su propio lado. Lo que existe es lo que es meramente nominado por la mente, por una mente válida, sobre una base válida. De esa forma existe la iluminación. Entonces, y poder conducir a todos los seres, que tampoco lo que se nos aparece como real y a lo que nos aferramos como verdaderamente existente no están ahí, no existe. Es una alucinación. Lo que existe es, hay una base válida y una mente válida meramente nomina seres. Eso es lo que existe. Entonces poder conducirles a la iluminación, a la budeidad, y esa budeidad, una budeidad que verdaderamente existente por su propio lado, a la que nos aferramos, eso no existe. Lo que existe es lo que es meramente nominado debido a una base válida y nominado por una mente válida. Eso es lo que existe. Y por uno mismo solo, que también se nos aparece como real por su propio lado y nos aferramos a ello, eso tampoco existe por su propio lado. Lo que existe, porque hay una base válida, entonces la mente válida nomina meramente yo. Y poder conducir a todos los seres a la iluminación por ese yo meramente nominado. Como Manjugosa
A ver. Y Samantabhadra. So one dedicated merits to that. Dedicamos los méritos como ellos. Y tal como los Budas de los 3 tiempos dedicaron sus méritos, de la misma forma nosotros los dedicamos. Eso incluye los bodhisattvas, las oraciones extensas de los bodhisattvas, como la reina de las oraciones, que condensa 10 veces en 10 en las oraciones de los innumerables Budas y Bodhisattvas. Dedico completamente estas virtudes para ser capaz de adiestrarme como Manjushri, que conoce la realidad, y así como Samantabhadra. Dedico completamente mis raíces de virtud con la dedicación alabada por la mejor por aquellos victoriosos de los 3 tiempos para poder tener una buena conducta. Entonces la oración para su santidad, el Dalai Lama: joya que satisface todos los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparablemente bondadoso Tenzin Gyatso, te suplico, puedan todos tus sagrados deseos satisfacerse espontáneamente. Muchas gracias. Y ahora la recitará, la cantará en tibetano. Tú que sostienes el camino moral soyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa victoria en la mañana, que llevas a cabo acciones magníficas que honran a las 3 joyas salvador de los demás tus discípulos, te lo ruego. Ten una vida larga, vuelve pronto.